Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. En el día de hoy quisiéramos echarle un vistazo a la situación que está viviendo el mundo de hoy, con el objetivo de hacer énfasis en aquellos factores que entiendo son los que están marcando las pautas, las que están determinando el discurrir de los acontecimientos en el mundo. Y yo creo que es importante comenzar señalando que en el mundo de hoy la competencia que se está viendo, y eso se repite todos los días, es sumamente distinta a la competencia que se había registrado en periodos anteriores. Hagamos la diferencia, por ejemplo, entre la competencia hoy de China y Estados Unidos con la competencia que mantuvieron durante la Guerra Fría la Unión Soviética y Estados Unidos con su bloque occidental de aliados. Y entonces vamos a ver que se trata, en primer lugar, lo que está ocurriendo hoy de una competencia dentro del mismo sistema capitalista. Aquí las ideologías no juegan un rol fundamental. Por eso es que usted ve, en el caso, por ejemplo, del enfrentamiento entre soviéticos y estadounidenses, usted se encontraba con que era una guerra fría, pero tenía sus puntos calientes. Y entonces en el mundo aparecían países que se incorporaban después de una revolución al bloque socialista, o algunos que tenían una orientación pro-socialista y que después entonces pasaban al bloque occidental. Y esos adversarios eran claramente identificables y se convertían automáticamente en blanco. Hoy en día las cosas no están planteadas así, porque hay vínculos que se han establecido y que no tienen que ver con las ideologías. Por ejemplo, China tiene como socio, en el caso de América Latina, un buen socio comercial, es Chile. Pero resulta que Chile ahora mismo está presidido por un gobierno de la derecha que representa el señor Piñera. Luego, si usted quiere desbaratar los vínculos que tiene Chile con ese adversario que es China, entonces eso no basta con usted planteárselo de la forma en que lo hacía antes. No es posible. Pero al mismo tiempo, usted deshacer esos vínculos no es tan sencillo como usted hacer invocación de que tal país representa un peligro o de que su régimen no es un régimen democrático y ese tipo de argumentos. Porque de lo que se trata es de vínculos económicos, de vínculos que establecen unos beneficios, unos deberes y unas obligaciones, y que se producen en el marco de las relaciones legítimas del sistema capitalista, del intercambio que hoy se considera legítimo. Y entonces la competencia hoy en día es distinta. Las armas no tienen el mismo peso que antes. Siempre han sido herramientas capaces de inclinar la balanza hacia un lado u otro. Pero en la época en que estamos viviendo es sumamente complicado eso de usted proyectar el uso de la fuerza para posicionarse en la competencia económica. Eso es sumamente difícil hoy en día, por las mismas razones que acabo de explicar. Y entonces se pudiera decir que un equilibrio de fuerza militar, aunque Estados Unidos sea por mucho la principal superpotencia militar en el mundo, pero hay suficientes armas de destrucción masiva
como para que eso se convierta en una especie de disuasivo. En tanto, es muy difícil que usted inicie una confrontación directa y que no sufra graves consecuencias en su territorio. Y eso al mismo tiempo también es una limitante para el inicio o para el intento de alguna confrontación en la periferia. Porque hoy en día eso también se va haciendo complicado. El caso, por ejemplo, de Afganistán, el caso de Irak, en donde no se pudieron conseguir los objetivos proyectados. Estados Unidos se puede decir que está actualmente en una etapa de acumulación de fuerzas, y ese es otro aspecto también importante para poder entender el mundo en el que estamos viviendo. Estados Unidos hizo un gran esfuerzo con la invasión de Afganistán y con la invasión de Irak por producir una reorganización geopolítica del mundo. Eso lo he abordado en múltiples ocasiones. Falló. Y Estados Unidos ahí sufrió un gran desgaste. Perdió tiempo, se debilitó. Y lo que es peor, eso abrió las posibilidades, creó un ambiente adecuado, mientras Estados Unidos estaba entretenido en esos esfuerzos para que China emergiera y emergiera con fuerza. Y entonces está en una etapa de acumulación de fuerza. ¿Qué significa eso? Que sus principales esfuerzos tiene que concentrarlos por el tipo de competencia que se está librando actualmente, que se está llevando a cabo. Necesita hacer más competitiva su economía, necesita unos niveles mayores de crecimiento para evitar que la brecha se siga acortando, la brecha que separa a Estados Unidos de China se siga acortando, porque China viene creciendo a un ritmo superior al de Estados Unidos. Y entonces, para evitar que esa distancia se siga acortando a favor de China, Estados Unidos necesita hacer mayores esfuerzos. Y para eso entonces tiene que concentrar toda su energía, toda su fuerza en conseguir esos objetivos. Y eso pasa por reducir el costo del liderazgo a nivel mundial. Fíjense, es contradictorio lo que eso genera, porque por un lado está la tentación de reducir el costo del liderazgo, porque tener el liderazgo cuesta, porque usted tiene que producir iniciativas para beneficio de todos si usted es el líder, y usted tiene que ser solidario con la gente que son sus aliados, y máxime en los tiempos que estamos viviendo actualmente, que son de mucha dificultad, pero eso tiene un enorme costo. Por eso es que usted ve, eso es lo que explica que el presidente Donald Trump promoviera la consigna Estados Unidos primero. Y además de eso, esa consigna acompañada de un aislacionismo. ¿Para qué? Para reducir esos costos. A la OTAN, ¿qué le planteó a Donald Trump? Bueno, si ustedes quieren seguridad, inviertan más. Pero nosotros no estamos en disposición de desgastarnos más en aras de la seguridad de todo el colectivo del bloque occidental. Las responsabilidades tienen que ser compartidas. Eso lo llegó a plantear Donald Trump, pero al mismo tiempo llegó a plantear unas relaciones más equitativas con el bloque occidental. ¿Por qué? Bueno, porque mientras Estados Unidos hace el mayor esfuerzo en lo militar, el resto de los países compite también en la economía mundial con Estados Unidos y trata de conseguir algunas ventajas en esa competencia. Y por eso se explica en cierta medida que ese acuerdo que concibió el gobierno de Barack Obama, esa alianza del Pacífico que el presidente Trump dejó sin efecto, tiene que ver con el criterio de que eso no era funcional para los objetivos de hacer más competitiva la economía
porque de alguna manera implicaba usted compartir lo que pudieran ser beneficios exclusivos de Estados Unidos. Ese fue el criterio. Ahora, por el otro lado, la misma competencia demanda también, y ese es el aspecto contradictorio a que me refería anteriormente, demanda también de multilateralismo, porque si usted quiere competir, usted necesita, siempre en la competencia se necesitan aliados. De ahí que usted ve que cuando llega Joe Biden rompe o intenta romper el aislacionismo de Trump, sin embargo no lo hace, por lo menos hasta ahora no lo hemos visto en la forma tan entusiasta con que eso se hacía en el pasado. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos necesita acumular fuerza. La competencia hoy es fundamentalmente económica, es fundamentalmente en el área tecnológica, en el área científico-técnica, y es ahí en donde hay que dar precisamente la batalla. China ha logrado debilitar las alianzas de Estados Unidos. Ha ido ganando terreno, gana aliados y al mismo tiempo también debilita las alianzas de Estados Unidos. En la medida en que tú penetras en los mercados haciendo inversiones con créditos, facilidades para créditos blandos, sin condiciones ninguna, esas inversiones agresivas que ha hecho China en distintas partes del mundo, comprando activos como puertos, construyendo ferrocarriles y obras de ese tipo en el marco de lo que ellos han denominado la ruta de la seda, eso pues construye alianzas, eso construye unas buenas relaciones y al mismo tiempo también debilita la influencia de los que son tus competidores. Estados Unidos, China al mismo tiempo ha tenido, aparte de muchísimas facilidades que ofrece, China ha tenido también importantes iniciativas, como el caso, por ejemplo, de las facilidades para la adquisición de vacunas. Y eso le permite, de alguna manera, ganar terreno. China no se maneja con sesgos ideológicos. Y lo mismo tiene hoy buenas relaciones con gobiernos de izquierda, como el caso, por ejemplo, de Venezuela. Creo que el único país que le presta algo ahí al régimen de Venezuela que entró en cesación de pago es el gobierno chino. Pero China tiene muy buenas relaciones con Chile y ahora mismo, como decía, tiene Chile un gobierno de derecha. Pero China es el principal socio comercial de Chile, el principal comprador de la materia prima que exporta Chile, el principal comprador del cobre chileno. Y es un socio importante de Brasil. Y por eso usted ve que Brasil, a pesar de Bolsonaro, no se retira de los BRICS, a pesar de las diferencias ideológicas. Entonces esas son, yo creo que, particularidades importantes que tenemos que tomar en consideración, particularidades del mundo de hoy, para poder entender lo que pasa en el mundo. Vamos a hacer la primera pausa, volvemos en un momento. Hay otro aspecto que también es importante, y es que los cambios se van produciendo de forma pero muy acelerada. Los cambios van ocurriendo de forma rápida. Y eso influye poderosamente
porque resulta que ese es un elemento que genera muchas aprensiones. Es un factor que provoca ansiedades, dificultades para adaptarse y reacciones a veces cada vez más virulentas. Sin embargo, los cambios no son tan abruptos como cuando se produce una guerra. Cuando hay una guerra, se produce un enfrentamiento, hay un desenlace, y después del desenlace entonces viene la recomposición de las fuerzas, porque el vencedor se apropia de todo. En este tipo de enfrentamiento las cosas pasan rápido, sin embargo, el cambio no se produce de forma abrupta. Y eso es un elemento que hay que tomarlo en consideración. Estados Unidos, digo yo, que ha ido perdiendo terreno. Y eso usted lo percibe mejor si hace un análisis por región. Coja América Latina y usted se va a dar cuenta de que en América Latina, hace 20, 25 años, usted tenía muy pocas inversiones chinas en nuestra región, pero muy pocas. El fenómeno, la irrupción de China en el espacio regional nuestro es muy reciente. Sin embargo, en un cortito tiempo, China ha establecido excelentes relaciones comerciales con países como Chile, como Argentina, como Brasil, como Perú. En Centroamérica tiene relaciones por todas partes, unos intercambios que usted puede ver los numeritos y eso no le deja lugar a ninguna duda de que la penetración ha sido fuerte y además de eso creciente. Y yo digo que a pesar de eso, Estados Unidos sigue viendo a América Latina como su traspatio. Pero ya Estados Unidos no decide como decidía antes en nuestra región. Pero hay además un proceso en curso que no le es favorable. Si ustedes ven, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora mismo en Chile, lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia, si ustedes ven cómo van las cosas en Brasil, en donde crece la influencia otra vez del Partido de los Trabajadores con Lula a la cabeza. Si usted le echa un vistazo a lo que está ocurriendo en sentido cómo está la correlación de fuerza en la región, usted se va a dar cuenta de que usted tiene por ahí en México un gobierno que es progresista. Tiene un gobierno progresista en Argentina. Y como le decía, bueno, tiene en Bolivia. Y hay sectores progresistas que van ganando terreno, Chile, la propia Colombia, que tiene muchísimos años dirigida por gobiernos conservadores y que es un aliado estratégico importante en la región de Estados Unidos. Miren cómo están planteadas las cosas allí. Las fuerzas tradicionales de la derecha colombiana han ido perdiendo terreno. Y entonces hay un malestar en nuestra región. Hay un malestar que incluso puede hacerse sentir con fuerza en el marco de la realidad que está viviendo la región. Porque el COVID-19 ha venido a agravar el problema de las desigualdades. Y en cierta medida las inconformidades asociadas a eso, que existían antes del COVID-19, se vinculan con políticas que han estado tradicionalmente promovidas por el gobierno de Estados Unidos. Y el fracaso o la deuda social acumulada se atribuye muchas veces a esas políticas. Por tanto, con todo esto, Estados Unidos tiende a perder influencia.
Eso tiene un costo para Estados Unidos. Mella su influencia en la región. Porque Estados Unidos, a diferencia de lo que hace China, porque China tiene buenas relaciones con gobiernos de izquierda o de derecha, él no les importa. Si Maduro cae mañana, ellos tienen relaciones con el que venga ahí. Y no intentan inclinar la balanza hacia un lado, porque ellos están interesados en relaciones estables. Y esa es la clave. Para ellos la mejor influencia son los vínculos económicos. Y los vínculos se establecen con las economías, no necesariamente con los gobiernos. Ese es el criterio que maneja bastante pragmático de los chinos. Los estadounidenses no, ellos se arriesgan, asumen posiciones, promueven gente con la que ellos se sienten cómodos. Y entonces, en el marco de esa lucha, siempre Estados Unidos es parte de los conflictos. Y por eso es que cuando hay un gobierno progresista, entonces viene una tendencia anti-estadounidense. Que uno se pregunta, ¿por qué tiene que ser así? Si esta es la región de influencia de Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos se maneja con ese tipo de sesgo? Ahora que hay un repliegue y que la ideología del mercado pierde influencia y Estados Unidos se aparta un poco de eso, está en ese proceso, veremos a ver hasta dónde llega, eso le puede ser bastante beneficioso. Pero esa es una realidad que nosotros tenemos ahí. En América Latina, así es como están planteadas las cosas. Coja Oriente Medio, en donde Estados Unidos ha hecho tremendos esfuerzos. A partir de ahí, Estados Unidos utilizó Oriente Medio como plataforma para modificar geopolíticamente al mundo, decía. Y ahí fracasaron sus esfuerzos. Todo comenzó en Afganistán, recordamos. Está planteada la retirada de las tropas estadounidenses de ese país, 20 años después, habiendo gastado un dineral y sin haber conseguido un solo objetivo importante. Es más, si hoy se va a Estados Unidos, definitivamente hay gente que dice que es cuestión de tiempo para que el país caiga en manos de los talibanes. Y la intervención se hizo fue en contra de los talibanes porque supuestamente tenían vínculos con los terroristas. Y Al Qaeda tiene presencia en Afganistán, igual. De ahí no se ha erradicado la influencia de esos grupos. Entonces se van sin haber conseguido ese objetivo y sin haber conseguido el objetivo fundamental que estaba vinculado a los recursos energéticos. Fracasaron en Irak y fracasaron en toda la zona. Porque coja hoy, usted tiene Irán, que es el gran adversario y que era el país, uno de los países, de los principales países del eje del mal, tiene más influencia hoy que la que tenía antes de la intervención militar. Porque hoy tiene incidencia decisiva en Irak, hoy tiene influencia en Yemen, hoy tiene influencia en Siria, hoy tiene influencia en Líbano. Tiene más influencia que antes. Antes de la intervención, en Yemen usted tenía a Ali Abdullah Saleh, que se fue sucumbió en la primavera árabe, pero las relaciones con Ali Abdullah Saleh eran llevaderas. Arabia Saudita no tenía las aprensiones que tiene ahora con respecto a Yemen. Ahora Irán tiene una influencia ahí tremenda porque los hutis tienen el control de una buena parte de Yemen y ellos son los que los apoyan. En el caso de Siria, ahí está la presencia de Hezbollah, que dirige el gobierno iraní. Tienen una influencia en ese conflicto importante. En Líbano, ellos son prácticamente los que trazan las pautas.
tienen una gran influencia ahí en ese país. Y tienen también sus relaciones con los grupos palestinos. Tiene hoy en día Irán más influencia que antes, porque Irak estaba en manos de Saddam Hussein, que era enemigo de Irán. Ya les hablé de la situación de Yemen. Quiere decir que la intervención para lo único que sirvió fue para fortalecer más a ese país que es el archienemigo. Y hoy Estados Unidos tiene menos influencia allí. Es más, prácticamente Estados Unidos entendió que no tiene su presencia ahí, sobre todo esa presencia militar, esa gran, esos esfuerzos que se han venido haciendo en el terreno militar, eso ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esa no es la prioridad. Y por tanto está planteada una mudanza hacia la zona que representa mayor interés para ese país. Esa es una realidad. Entonces ahí hubo un fracaso estrepitoso en Oriente Medio. Y Estados Unidos, si usted lo ve, pues ha estado dando tumbos en la arena internacional. Yo eso lo he contado también. Usted tiene, por ejemplo, cuando Bill Clinton había una política de menos inclinación hacia el lado israelí. Estados Unidos con Clinton promovió el entendimiento entre árabes y judíos y sentó en la Casa Blanca a Yasser Arafat y a Isaac Rabin y los combinó y propició la firma de un acuerdo entre los dos países. Y el proceso de paz, el proceso de entendimiento tuvo avances importantes. Llegó George Bush y eso lo echó para atrás. Y entonces ahí vino la intervención en Afganistán, la intervención en Irak. Irán lo declararon parte del eje del mal y la política de acercamiento, de promover el acercamiento entre árabes y judíos, eso se echó a un lado. Estados Unidos volvió otra vez a ser parte del conflicto, no un ente mediador, y hubo un tremendo retroceso. Y todos conocemos cuál fue la política que allí se impulsó, que fue la que estrepitosamente fracasó. Retorna entonces el Partido Demócrata con Barack Obama. Retoma nuevamente la política de Clinton hacia el conflicto árabe-judío. Trata de retirarse de Afganistán, al menos eso planteó, pero no lo logró porque quedó atrapado en la dinámica de la política que desarrolló el gobierno de George Bush. Y entonces sigue profundizando los esfuerzos de la administración Bush intentando el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. También por el problema por un proyecto energético que también he explicado y que no quiero entrar ahora en esos detalles. El asunto es que en esos esfuerzos es que se produce la caída de Mubarak, el desplazamiento de Ali Abdullah Saleh de Yemen, y entonces emerge el Estado Islámico como un tremendo problema. En ese esfuerzo por derrocar al gobierno de Assad se produce esa situación. Intentan desplazar del poder a Erdogan, porque Erdogan tenía su propia política frente a ese conflicto de Oriente Medio, por el problema de los kurdos, porque los kurdos hicieron un esfuerzo y se incorporaron a la estrategia occidental
tratando de ganarse el derecho a tener su propio Estado. Eso no contó ni con la simpatía del gobierno de Irak, ni con la simpatía del gobierno de Turquía. Y Turquía, aunque era parte y sigue siendo parte de la OTAN, y hay una base militar de la OTAN en su territorio, aplicó su política propia. Intentaron desalojarlo del poder con la ayuda de un mulá que residía en Estados Unidos. Y Erdogan hizo una limpieza, aprovechó esa coyuntura y acabó con todos sus opositores. Y entonces hoy tiene Estados Unidos menos influencia ahí, también en Turquía, que es la que tenía antes de iniciado todo este conflicto, como consecuencia de esos malos manejos. Entonces, fracasó George Bush, Barack Obama se metió en tremendo lío y quedó entrampado ahí, hasta el punto de que intentó bombardeos directos contra Siria y provocó que Rusia se metiera en el escenario de Oriente Medio y cambió radicalmente todo ahí. Y entonces a partir de ese momento hubo un antes y un después. Y como cambió la correlación de fuerza, entonces tuvo que comenzar a negociar un acuerdo con Irán, con el objetivo de abandonar Oriente Medio. Yo escribí un artículo en marzo de 2014 titulado Estados Unidos se muda a Oriente Medio. En ese momento se tomó la decisión de centrar la atención allí en donde estaban las prioridades, que era en la zona del lejano oriente, que es la zona estratégica en donde hay que dar la gran batalla. Y más adelante voy a explicar por qué. Pero entonces yo decía, Barack Obama se quedó entrampado ahí, tuvo que negociar un acuerdo nuclear con Irán, porque las cosas cambiaron. Irán tenía muchísimas influencias, ya les expliqué, y entonces se meten los rusos para colmo. Viene Donald Trump, y entonces Donald Trump intenta retirarse de Afganistán y tener un menor protagonismo en esa zona. Sin embargo, en los 4 años que tuvo Donald Trump, a pesar de que no desató nuevos conflictos, no pudo retirarse ni de Afganistán, ni pudo hacer ese giro que se intentó en el gobierno de Obama y que dentro de su estrategia eso cabía perfectamente, pero no lo pudo hacer. En 4 años no lo pudo hacer, porque Estados Unidos es como esos aviones grandes que necesitan, para dar una vuelta necesitan mucho espacio y necesitan tiempo. Y eso le consumió a Trump todo su periodo de gobierno. Y entonces ahora viene Biden. Bueno, digamos que para la zona de Oriente Medio, la política de Biden era, de Trump, era distinta a la política que impulsó Barack Obama. Porque Barack Obama decía, por ejemplo, trató de impulsar un entendimiento, por lo menos reconocía el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Y impulsó el acuerdo nuclear, como ya dije, pero Trump denunció el acuerdo nuclear y entonces trató de crear una coalición para enfrentar al gobierno iraní. Esa fue su línea. Y el conflicto israelo-palestino, él lo decretó terminado, cambió la sede diplomática estadounidense para Jerusalén, la mudó, y eso implicó un cambio radical en el enfoque. Ahora viene Biden y entonces pretende, por lo menos teóricamente plantea la vuelta a la posición de Obama con respecto al conflicto árabe-israelí, aunque en la práctica eso no lo hemos visto funcionar, pero teóricamente eso se ha planteado.
Estados Unidos, recuerden que retomó la ayuda que les daba el gobierno de Estados Unidos a los palestinos, la ayuda económica. Ahora vuelve a negociar con Irán y entonces ahí, como consecuencia de eso, se está produciendo una situación sumamente interesante en Oriente Medio que más adelante les voy a comentar. Entonces fíjense cómo Estados Unidos durante los últimos 4 o 5 gobiernos ha estado zigzagueando. Quiere decir que todavía no hay un rumbo definido y eso se traduce en poca efectividad. El gobierno de Obama también fracasó en su intento de debilitar a Rusia, porque quiso completar el cerco militar sacando del área de influencia rusa a Ucrania. Y los rusos no lo permitieron. Y ahí también hubo un fracaso, porque los rusos respondieron anexándose Crimea y además de eso imponiendo un gobierno autonómico, un estatus de autonomía para la zona del Donbass, en donde viven 6 millones de rusos dentro del territorio ucraniano. Quiere decir que ellos tienen el control de Crimea y tienen, que antes pagaban por su presencia militar allí, y además de eso entonces tienen la autonomía de esas regiones rusófilas. Quiere decir que su poder ahora, como consecuencia de ese intento, es mayor. Y entonces fíjense cómo Estados Unidos, todos sus intentos, todos sus esfuerzos terminan en un fracaso. Esa es la gran superpotencia mundial. Y mientras tanto, en el terreno, esos son los esfuerzos que hace utilizando la fuerza, que han terminado en un fracaso. Y en la competencia económica, entonces, han ido perdiendo también el terreno con respecto a China. Y entonces ahí usted tiene lo que está ocurriendo en América Latina, lo que ha ocurrido en Oriente Medio, que ha sido una zona considerada por Estados Unidos como vital. Y entonces échele un vistazo a lo que ha estado ocurriendo en Europa. Vamos a hacer otra pausa y entonces venimos para ver cómo están las cosas en el viejo continente. Como consecuencia de todos estos fracasos, como consecuencia de todos estos tumbos, Estados Unidos ha tenido serios problemas internos. Ha habido una gran división interna, una polarización de la sociedad estadounidense. Al calor de todo esto, la gran discusión, el rumbo que debe tomar el país para conservar su posicionamiento como superpotencia mundial. Y eso es un factor debilitante y que va obviamente a favor de la competencia, porque fíjense cómo eso se ha expresado en las relaciones con los aliados. Estados Unidos tenía muy buenas relaciones, siempre tuvo y tiene buenas relaciones con Europa. Es así, pero las relaciones hoy no son tan sólidas como antes. No son tan sólidas como antes. Porque, bueno, digamos que la economía europea ha estado más o menos estancada. Esa es la verdad. El bloque europeo, la Unión Europea, se alemanizó y eso debilitó a Europa, su unidad interna, porque Alemania pasó a trazar abiertamente las pautas. Y Europa, de ser un bloque con mucho acento en la solidaridad, hasta el punto de que usted tiene el caso, por ejemplo, de España. España se desarrolló gracias a políticas europeas de incorporación.
Pero esa visión se ha transformado. Esa visión ha cambiado y eso ha debilitado evidentemente al bloque. Y se ha tornado eso en un bloque lento para tomar las decisiones. Se debilitó con el Brexit, la salida de un país como Gran Bretaña, que tiene un gran peso en Europa y en el mundo. Y además de eso, ha habido muchos desencuentros con Estados Unidos. Pero hay otro factor, que es lo que yo le estaba diciendo. China hoy desplazó a Estados Unidos, esos son los números que yo he visto. Desplazó a Estados Unidos como principal socio comercial de Europa. Y entonces eso es un fenómeno de mucha trascendencia, porque ese es un factor que debilita las alianzas con Estados Unidos. Esos son factores a tomar en consideración a la hora de tomar una decisión. Europa ahora mismo tiene una gran dependencia del suministro de gas de Rusia y eso se está fortaleciendo. Porque en esa materia de abastecimiento de materia prima, usted no puede poner su huevo en una sola canasta. Eso lo dijo Winston Churchill hace muchísimo tiempo. En materia de abastecimiento usted no puede confiar, no puede limitarse a una sola fuente. Porque entonces usted crea una tremendísima dependencia y te hace vulnerable. Te hace muy vulnerable. Y entonces Europa, buscando esas alternativas, ha tenido que desarrollar esos vínculos con Rusia para conseguir materia prima. Y eso pesa. Fíjense, por ejemplo, los esfuerzos que hicieron Francia y Alemania cuando estalló el conflicto en Ucrania. Porque eso realmente no es conveniente para los países europeos. Entonces, ese es otro aspecto también que salta a la vista. Ahora veamos cómo están las cosas allá en el lejano oriente. Y esto sí es importante. Esto sí es importante porque resulta que el lejano oriente es la zona con las economías más dinámicas del mundo. Allí usted se encuentra con países como China, Japón, que son la segunda y la tercera economía más grandes del mundo. Tiene los 4 dragones o tigres asiáticos, que son Hong Kong. Bueno, ya Hong Kong es parte de China, Singapur, Taiwán y la República de Corea, Corea del Sur. Tiene países de industrialización reciente como son Malasia, Tailandia e Indonesia. Y una economía que es una de las más dinámicas del mundo, que es la economía vietnamita. Asia es ahora mismo el principal abastecedor del mundo, el principal productor mundial de todo. Allí están las principales compañías del mundo establecidas. Es el Asia actualmente el continente más extenso del planeta, que abarca 44.936.000 kilómetros cuadrados, una tercera parte de la superficie del planeta, la tercera parte. Sus habitantes representan las 3/5 partes de la población total del mundo. Y eso es lo que explica el por qué la presencia de las grandes empresas en ese continente. Porque hay una zona que tiene estabilidad y que al mismo tiempo representa un gran mercado. Los países asiáticos no han sido, y eso explica en gran medida el éxito de sus economías, no
han sido fanáticos de la ideología del mercado. No han sido fanáticos de... Usted se encuentra, por ejemplo, la economía china, la economía de Vietnam. El manejo ahí no ha sido tan ortodoxo como en el caso de otras economías. Yo decía que son los principales productores y los principales acreedores del mundo. Hoy en día el principal deudor y el principal comprador es Estados Unidos. El principal deudor es Estados Unidos. A mí me mandaron recientemente, yo vi un video que se compartió en un grupo donde yo participo, de esos que hay ahora mismo a través de las redes sociales. Y entonces allí se compartió un video donde una persona hacía una exposición de ese problema que tiene Estados Unidos. Y él decía, la deuda de Estados Unidos alcanza actualmente los 28 billones de dólares, lo que representa 800 millones de dólares diarios. Ese es el servicio de la deuda de Estados Unidos, 800 millones de dólares diarios. Obviamente eso es una bola de nieve que va creciendo y va creciendo. Si usted analiza cómo ha ido evolucionando la deuda estadounidense, se va a dar cuenta de que eso es un problema que hay mucha gente que se está preguntando ya, decía ese analista, si Estados Unidos podrá cumplir con sus obligaciones. Se aproxima ya, terminará este año probablemente representando esa deuda el 131% del Producto Interno Bruto. ¿Quiénes son los principales acreedores de Estados Unidos? Son China, son Japón, son los acreedores, la gente que que parte de sus ingresos por exportaciones lo convierten en bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y esos son los principales, los que financian la economía estadounidense. Tiene mano de obra barata, abundante y bien formada. Eso es porque han hecho inversión durante mucho tiempo en recursos humanos. Dije que tiene estabilidad económica y eso le garantiza ser receptor de grandes inversiones extranjeras. Y bueno, pues hay una ventaja muy grande y es que pues ellos han tenido políticas, han sabido conectar las finanzas con el aparato productivo y ha habido inversión de la industria, ha habido inversión de la producción, recursos para estimular la producción y para el desarrollo tecnológico. En Estados Unidos, por ejemplo, la economía se ha financiarizado y ahí la especulación está a la orden del día. Deja muchísimo dinero, pero hay un divorcio entre la finanza y la economía física. Y eso indiscutiblemente que es una gran desventaja. Y hay una buena sincronización entre el sector público y sector privado. Porque como les dije, no hay esa fidelidad a ese fundamentalismo de mercado que ha persistido en distintos países y que ha generado muchísimas distorsiones. Allí eso se ha sabido llevar, se ha sabido estructurar esa relación entre lo público y lo privado, y el Estado ha jugado un papel importante y un papel pues sumamente positivo. Y entonces ahí es en donde hay que dar la batalla, en esa área en donde China ha logrado tejer su economía, vincular su economía a la economía regional, desarrollando relaciones muy pero muy estrechas con países como Corea del Sur. Ahí se producen intercambios, o sea, son socios importantes, fundamentales. Yo leí hace poco que hubo un momento en el que
en Corea del Sur habían cerca de 80.000 estudiantes chinos en distintos centros de formación superior de Corea del Sur. Y a su vez en China había más de 60.000 ciudadanos de Corea del Sur. Así de intensos son los intercambios entre esas dos naciones. Los intercambios entre Japón, a pesar de las diferencias, Estados Unidos tiene allí una base militar y hay un discurso, y Japón forma parte de esas 4 naciones que Estados Unidos, de ese bloque que comparte con Estados Unidos, con India y con Australia. A pesar de eso, los vínculos son estrechísimos. Y a pesar de todas las tensiones que hay en las relaciones entre China y Taiwán, los vínculos económicos son extraordinarios. Las inversiones que tiene Taiwán en China son una cosa tremenda, como las tiene también Estados Unidos. Y entonces ahí es en donde hay que dar la batalla. Y la batalla es difícil usted planteársela sobre la base del uso de la fuerza. La batalla tiene que darse fundamentalmente, hasta ahora mismo, ese es el curso que han llevado los acontecimientos en el plano económico, científico, tecnológico. Y entonces, ahí usted tiene cómo en esa región, que es la más dinámica del mundo, que el que ahí triunfe, el que controle esa zona, el que decida ahí, es el que va a tener el control del mundo, y ahí China también ha ido ganando terreno. Por eso usted ve que hay ese escarceo en la zona del mar de China meridional, porque, bueno, de por sí es una zona importante. Estamos hablando de que una tercera parte de toda la carga a nivel global pasa por esa zona. La tercera parte, eso habla de la importancia estratégica de eso como ruta marítima. Y entonces ahí hay un conflicto por la posesión de unas islas. En esa zona, en esas islas, China ha ido construyendo de todo, tiene el control efectivo, ha ido construyendo aeropuertos, instalaciones militares, hoteles, de todo. Y entonces incluso hasta islas artificiales se están haciendo. Y eso es importante porque a partir de esas costas es que se mide la zona económica exclusiva, el mar territorial. Y entonces el territorio chino, por esa vía se amplía. Estados Unidos reclama el derecho al libre tránsito por esa zona y hay una gran presencia militar ahí. Y ese es un teatro ahí, esa es una zona de muchos escarceos. Y a cada rato usted ve que hay un buque o varios buques de la Armada de los Estados Unidos que se encuentran con la Marina Costera de la República Popular China, y todas esas tensiones. Hay países de la zona que tienen reclamaciones, hay recursos en la zona, en el fondo marino. Se dice que hay gas, que hay petróleo, además de los recursos pesqueros. Y entonces esa es una zona en donde se están produciendo esos escarceos, pero todo de cara también a la influencia en el continente, porque reitero, el que domine ahí es el que va a dominar el mundo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa para explicarles entonces qué está ocurriendo en Oriente Medio como consecuencia del giro en la política que ha estado impulsando el presidente Biden, que yo creo que hay un proceso ahí que uno no sabe cómo va a terminar, pero que arrancó y que es realmente un proceso interesante que puede cambiar las cosas ahí en la zona. Volvemos en un momentito.
En Estados Unidos los cambios de política exterior no se producen de manera muy rápida, porque eso tiene muchísimas implicaciones y eso no es un asunto tan fácil. A veces usted tratando de quitarse una herencia de encima, me estoy refiriendo al gobierno de Estados Unidos, se pierden fácilmente los 4 años. Y entonces, no obstante eso, hay ya un cambio en marcha y tiene esas características que les conté. Y esto está provocando, ese cambio de política ha provocado lo que mucha gente no se imaginó. Y es un acercamiento, eso ya se acaba de hacer público, entre Irán y Arabia Saudita. Increíblemente se ha iniciado un proceso de negociación que recuerda un poco lo ocurrido en Oslo entre israelíes y palestinos. Eso que se mantuvo de manera secreta durante mucho tiempo y que fue lo que marcó esos cambios que se produjeron en las relaciones entre árabes y judíos en el gobierno de Bill Clinton. ¿Qué es lo que de qué es que se está hablando según lo que ha trascendido? Hay un artículo interesante que yo se los recomiendo, es de la autoría de Ángel Bermúdez, se publicó recientemente en BBC Mundo y lleva por título Arabia Saudita versus Irán. ¿Por qué estos archirrivales han iniciado un diálogo sin precedentes? Y aquí en ese trabajo se cita lo que dice Trita Parsi, que es una vicepresidenta ejecutiva de una organización, de un centro de estudio con sede en Washington. Publicó un artículo en la revista Foreign Policy que este autor de BBC cita en su trabajo. Y esa persona dice lo siguiente: el factor que más impulsó a los actores de la región a seguir la ruta diplomática no es el compromiso de Estados Unidos de respaldar a Riad contra Teherán o alguna nueva iniciativa diplomática para la región. Más bien, lo que catalizó las conversaciones es exactamente lo contrario: las cada vez más claras señales de que Estados Unidos se está retirando de Oriente Medio. Yo les dije que yo escribí un artículo periodístico en Vanguardia del Pueblo en el 2014, en marzo de 2014, titulado Estados Unidos se muda para Oriente Medio. Porque en ese momento se percibía un cambio de estrategia. Concentrar, salir, dejar de importantizar esa zona que perdió realmente interés estratégico, porque primero los planes de Estados Unidos ahí fracasaron todos. Segundo, perdió valor estratégico porque con la tecnología del fracking Estados Unidos pues se convirtió en un gran productor de petróleo, el mayor productor de petróleo del mundo. Tiene capacidad para producir más que cualquiera otro país. Y entonces ahí no hay esa gran aprensión con respecto al abastecimiento de ese recurso. Lo vital está en el lejano oriente y por tanto mudarse de ahí tiene su sentido. Lo comenzó a hacer Barack Obama y yo lo dije en el 2014. Con ese mismo título escribí el artículo Estados Unidos se muda para el lejano oriente y expliqué las razones. Porque la política que ya comenzaba a desarrollar Barack Obama en ese entonces eran las mismas que ahora está aplicando Joe Biden. Y eso es lo que explica que
los saudoárabes y los iraníes se hayan sentado a la mesa de la negociación, como bien dice el autor de este trabajo. Porque el que domine el lejano oriente es el que va a dominar el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en primer lugar, como Estados Unidos ya no va a seguir apoyando los esfuerzos militares que viene haciendo Arabia Saudita en Yemen, eso tiene sus consecuencias. Porque el principal abastecedor de armas de Arabia Saudita es Estados Unidos. Y entonces, eso es un elemento de presión para el gobierno saudita. Y además de eso, de que estamos hablando de un conflicto que ya se prolonga durante años. Y eso tiene un costo económico altísimo, como bien señala el autor del trabajo que cité. El presupuesto de Arabia Saudita militar alcanza los 57 mil millones de dólares, eso dice el autor del trabajo. Y para Irán eso también representa un tremendo esfuerzo. Entonces ahí se está hablando de Yemen, porque para Irán es importante entenderse con Arabia Saudita, o por lo menos bajar las tensiones y evitar que el enfrentamiento se siga conduciendo por esa vía. Y eso le da a Irán, le evita a Irán que se cree una coalición en su contra, formada por Arabia Saudita, Israel, Bahrein, que ya restableció las relaciones con Israel, que se conforme esa alianza en su contra. Y eso ha sido facilitado por el enfrentamiento que actualmente se está produciendo entre Israel y los palestinos. Esa matanza que está haciendo Israel ahí, que ha generado una gran protesta por parte de los países árabes, porque de todos modos, aunque el gran enemigo es Irán, Israel está cometiendo una masacre contra árabes, y eso ha generado inconformidades. Y eso es una coyuntura que ha facilitado esas negociaciones. Pero además de eso, ahí se está hablando también del Líbano. Y desde luego todo eso pasa por esos aspectos que son los que generan esos grandes enfrentamientos. Porque la otra posibilidad es que si se genera una alianza en contra de Irán, Irán intentará también buscar los aliados. Y entonces ahí puede abrir la puerta de entrada a otras potencias extrarregionales, que es un factor que Estados Unidos no desea. Estados Unidos no desea una nueva escalada ahí, en esa zona. ¿Por qué? Porque eso lo va a distraer en un momento en el que ellos necesitan acumular fuerza y centrar su atención en la región en donde hay que librar la gran batalla. Y entonces esos acercamientos tienen que ver precisamente con esa coyuntura, con esa posición que está, esa línea que está ahora mismo impulsando el gobierno de Joe Biden. A mí me parece que eso puede ayudar a distender las relaciones en la zona. Aunque para Israel eso no va a ser un traguito muy digerible, que digamos, porque la posición de Israel con respecto a Irán es muy clara. Es de impedir a toda costa. Israel no confía en la efectividad del acuerdo nuclear.
Incluso no se descarta una acción unilateral, porque ya ellos lo hicieron y han aplicado una política incluso de secuestro de los técnicos nucleares de Irán en esa línea, y de secuestro y de asesinato, porque ahí ustedes recordarán cómo asesinaron a un responsable de esos trabajos que se están haciendo en las instalaciones nucleares iraníes. Así de radical es la visión de Israel con respecto a este problema. Ahora, estas conversaciones pues son un factor realmente importante, algo interesante y que puede cambiar la cosa ahí en esa zona. Porque bueno, Irán sin las sanciones tendría evidentemente que un despegue con posibilidad de exportar tranquilamente sus recursos, sobre todo el petróleo, restablecer las relaciones con los demás países, volver otra vez a incorporarse a la comunidad internacional. Eso le abre nuevas puertas y eso indiscutiblemente que lo ven con recelo algunos países. Intentar manejar por la vía diplomática situaciones que hoy se manejan en el terreno del enfrentamiento es un ejercicio que puede tener resultados. Nadie puede garantizar en qué va a degenerar esto, qué es lo que esto va a generar, porque son profundas las diferencias y los enfrentamientos pues son de muy vieja data, y superar todas esas contradicciones no es una cuestión tan fácil. Bueno, pues así es más o menos como está la cosa. Yo creo que eso ayuda muchísimo a entender cómo es que están sucediéndose las cosas en el mundo y qué se puede esperar en lo adelante. Modestamente espero que nuestra exposición en el programa de hoy haya sido de utilidad y que ayude a comprender algunas cosas. Terminamos aquí a quemarropa. Mañana, si Dios quiere, estaremos nuevamente con ustedes.